Una sesión heterogénea entre tres películas, pero tenemos la suerte de tener con nosotros a los directores de una de esas películas, de Joaquim Jordà. Yo, si fuera más prudente de lo que soy, quizá me callaría y dejaría que simplemente Jordà os presentase su película, pero de todas formas, como hay un encargo de por medio, voy a tratar de hacer una muy breve introducción a esta sesión triple que tenemos hoy aquí. No deja de ser un ejercicio interesante, ¿no? Lo que antes eran las sesiones dobles en los cines, que no necesitaban justificación, ahora pues se convierten en sesiones dobles o sesiones triples que de alguna manera necesitan esta explicación o permiten que alguien haga algún ejercicio, digamos, creativo sobre el hecho de que tres películas de este tipo se presenten aquí. En principio podría parecer que son tres películas muy heterogéneas. 20 años no es nada de Joaquim Jordà, Un paseo por el Louvre de Staub Huillet y El perro negro de Peter Forecast. Son tres películas, digo heterogéneas, pero yo creo que tienen algo en común, varias cosas de hecho en común. Por cierto, me han indicado que avise que la película de Staub Huillet es en versión original sin subtítulos, pero con el aliciente de que el hecho de que se pase así es por voluntad de los autores, es decir, que no es un inconveniente, sino que, digamos, de alguna manera parece que debe ser un valor añadido a la propia película. Decía que eran tres películas heterogéneas, pero que a mí me parece que tienen varias cosas en común, y voy a pasar a hablar de estas cosas. En principio creo que son tres films sobre la memoria. Pero al hablar de la memoria, yo no quisiera referirme simplemente al hecho de recuperar un determinado pasado, sino el hecho de trabajar sobre la memoria. Es decir, no son tres películas de recuperación de determinada realidad que sucedió en algún momento, sino son tres películas que funcionan, que trabajan sobre determinados materiales que pueden tener equivalencia con el recuerdo y, por lo tanto, con el imaginario. La distancia que estas tres películas establecen con la propia realidad, lo que habría de referente detrás de estos materiales del recuerdo, es distinta. Yo diría que la que está más lejos del referente real sería la película Un paseo por el Louvre, porque se refiere a la recuperación de un pasado que está convertido ya en imágenes muy codificadas, como son las imágenes pictóricas. Las imágenes que están en el Louvre, a menos que entendamos que la película es también sobre el contenedor de estas imágenes, que sería el propio Louvre, con lo cual ahí añadiríamos una determinada dimensión a todo el asunto. En segundo término tendríamos la película de Forecast, que es una película que trabaja con dos films que fueron rodados durante el periodo de la República y la Guerra Civil, uno en Barcelona y alrededores, el otro en Madrid, dos films amateurs. Es por lo tanto una película que trata de un material también, digamos, reciclado de alguna manera, material que ya es material del imaginario en el momento que le llega al director, que por lo tanto se constituye en la plataforma de trabajo. Finalmente, en el caso de la película de Jordà, quizá ahí sería la más discutible, si es verdad que hay esa distancia también. Es una película que parte de otra película hecha por Jordà hace 20 y pico de años, ¿verdad? 25 años, exactamente. Claro está, ahí podríamos discutir si Jordà está trabajando simplemente en base a una realidad actual que tiene como puntos de referencia lo que ocurrió hace 25 años, la ocupación y la intervención por parte de los obreros en una fábrica, en Numax presenta, o si verdaderamente los personajes de esta película, el encuentro de Jordà con estos personajes y con estas circunstancias, está mediatizado por la película que se hizo antes, es decir, son personajes de una película anterior. En cualquier caso, digamos, esto estaría en el límite de esa trayectoria que yo estoy trazando, ¿no? Primero estaría en una película sobre imágenes como son las pictóricas muy codificadas, la otra sería una película sobre otras películas, y aquí sería una película sobre otra película pero con personajes reales.
Esto une a las tres películas de alguna manera, es decir, permite hacer una determinada reflexión sobre lo que es el cine de la memoria, lo que es recuperar la memoria en el cine actual, cuando verdaderamente estamos en una iconosfera con multitud de imágenes a nuestra disposición. Hay otro elemento que me parece que también es destacable, es el hecho de que las tres películas, de alguna manera, repiten un gesto. En el caso de Jordà, repite el gesto de la película que filmó hace 25 años. En el caso de Forgás, repite el gesto de los cineastas amateurs que hicieron sus películas para una finalidad muy concreta y que ahora, de alguna forma, vuelven a vivir dentro de su película. Y, finalmente, en el caso de Straub y Huillet, aparte de la repetición que significa volver a examinar los cuadros determinados cuadros del Louvre, determinadas pinturas clásicas, a través de la voz de otro pintor, como es Cézanne, etc., aparte de esto, hay una voluntad de repetición porque algunas partes de la película están repetidas. La primera parte, hay dos partes en la película, la primera parte está repetida, los planos están repetidos, ligeramente variados en la segunda. Es decir, que la película de Straub y Huillet, de alguna manera, se convierte en alegórica de todo este proceso que yo estoy mencionando, el proceso de hacer revivir, de volver a poner en un contexto distinto lo que antes estuve viviendo en otro contexto. Creo que con esto, de alguna manera, os estoy dando, de forma muy precaria quizá, un acicate para quedaros a ver las tres películas y para compararlas en este territorio que yo estoy trazando, que no es el único, seguramente se pueden encontrar muchos más. Y con esto yo termino y entonces me gustaría pasar la palabra a Joaquim Jordà. Y yo no creo que Joaquim Jordà sea necesario o necesite una presentación, lo conocemos todos, ¿no? Es un autor prolífico, de Numax Presenta, de Un cos en el bosc, de 20 años no es nada ahora, de Mones con la Becky, del Encargo del cazador, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cineasta y a mí me gustaría decir algo porque, con respecto a él, y es algo muy personal en este sentido, porque es un cineasta culto, es un cineasta que sabe más cosas además de cine, y esto a mí me entusiasma, porque cuando lo oigo hablar siempre veo que es capaz de relacionar el cine con otras cosas. Y quiero decir esto porque no abundan los cineastas de este tipo. Muchas veces los cineastas y los congresos que se mueven alrededor de cineastas, etcétera, solamente hacen que reciclar los propios parámetros en los que han estado viviendo eternamente, ¿no? Y a veces hay que salir de esto y Joaquim Jordà sabe hacerlo. Otra cosa que me apasiona también de Jordà es el hecho de que sabe y consigue incluirse a sí mismo su propia vida en muchas de sus películas, sobre todo en Mones con la Becky, evidentemente, que sería la película paradigmática en este sentido, pero también en muchas otras. No por su presencia en Mones con la Becky, porque en otras películas no está presente él ahí como personaje, sino por el hecho de que sus vivencias surgen de alguna manera en estas películas y las convierten en testimonios excepcionales de esa mezcla de realidad, ficción, de tensiones entre lo real y lo imaginario, etc. Nada más, Joaquim. Y ahora tengo que hablar yo. Ahora tienes que hablar tú. Ahora. Bueno, yo estoy... voy a ceñirme una de las cosas que ha dicho María Català, y es que, por cierto, somos mitad y mitad. Yo me llamo Jordà Català y él se llama Català Secas. ¿Somos parientes? No creo, pero podemos descubrir algo ahora aquí. Eso sería una manera de explicar el tono en que que ha utilizado. Ese tono elogioso tal vez valdría la pena explicarlo porque en algún lugar de una genealogía somos parientes. O sea, que está hablando de algo muy cercano a él. Bueno, a mí me gustaría explicar por qué hice esa película 20 años no es nada, que en realidad debería llamarse 25 años no es nada, porque este es el periodo que pasa, que transcurre entre Numax Presenta y esta, pero simplemente le cambié el título en aras a la letra del tango. Es decir, esta película viajaba con títulos muy espantosos hasta que en un momento determinado, al pasar el sonido, al oír el sonido directamente del DAT, oí que un personaje decía, canturreaba
el tango 20 años no es nada, y pensé que esta frase no la había oído hasta ese momento, durante el montaje no la habíamos escuchado. Pensé que este era el título adecuado y entonces sacrifiqué la exactitud cronológica a ese título. Es una película que en realidad pensé que quería hacer mientras estaba realizando la otra. No más presenta es una película curiosa porque para mí muy querida, porque significó el retorno a algo que ya había abandonado y creía yo que era para siempre, que era la práctica del cine. Y me llegó, en un momento determinado, me llegó un encargo de ese grupo de obreros que trabajaban en una fábrica en Numax, una fábrica que estaba cerca de la Sagrada Familia, cuando decidieron cortar su experiencia de autogestión y pasar al paro y cerrar la empresa. Tenían un dinero que les sobraba, el dinero de la caja de resistencia, era una cantidad, creo que eran 600 o 700 mil pesetas. Pensaron primero que repartírselas era una tontería, tocaba a nada, y pensaron en lo que pensaba la gente entonces, hace 25 años. El objeto que debía perpetuar algo no era el cine, era el libro. Y pensaron en un libro. Y me llamaron algunos para encargarme que hiciera algo, pero básicamente un libro sobre su experiencia. Cuando, después de pasar un tiempo allí, un mes más o menos, con ellos, acudiendo todos los días, pensé que se podía hacer una película. Y recuperé viejos bríos que creía perdidos, volví a una profesión que no sé por qué había dejado, y les propuse hacer una película. Se discutió en asamblea y la película salió que sí por un voto de diferencia, o sea, la cosa estuvo muy reñida, y luego decidieron que sí, que querían hacer una película. Y estuve rodando durante un mes aproximadamente allí. De ahí, no, durante unos 10 días, fue muy rápido el rodaje, porque no había dinero para que durara más. Y de ahí salió 20 años más nada. Mientras estaba, salió No más presenta. Mientras estaba terminándola, yo sabía que habían ocurrido dos cosas. Una, que había redescubierto que lo que yo quería hacer era trabajar en el cine, o sea, hacer películas, que la intención de dejarlo había sido un error y que era un error que podía reparar y que iba a volver. Y luego descubrí que allí había una segunda película, que yo no podía dejar abandonar a aquellos personajes allí y que tarde o temprano, no sabía cuándo, retomaría esa historia. Y para eso rodé una secuencia final donde, asumiendo yo directamente el papel de entrevistador, iba preguntando a aquellos personajes qué pensaban hacer con sus vidas ahora, en aquel momento, en aquel entonces que había terminado su vida de obrero de fábrica y que pasaban a no sabían qué. Con las respuestas pensé que serían, las respuestas que me dieron serían el punto de partida que me permitiría un tiempo después contar esas vidas, esas nuevas vidas. La verdad es que pensé que había llegado el momento a los 7 u 8 años. Hice una gestión con Televisión Española para que produjera el proyecto, no llegamos a acuerdos, y ahora con el tiempo pues me alegré porque pienso que haberla hecho entonces habría sido tal vez no un error, pero sí una limitación, que había pasado poco tiempo y que los 25 años que eran pasados sí que es tiempo suficiente para tal. Por lo tanto, lo que intenta contar 20 años no es nada, que son 25, es tanto unas vidas de unos personajes a partir del momento en que cambiaron de vida, en que abandonaron una vida de obreros de fábrica para meterse en no sabían qué, y luego
también el entorno que durante esos 25 años ha ido condicionando esos movimientos, esas idas, esas venidas, esos encuentros y estos reencuentros. Una vez decidido que iba a hacer esta película, lo que comprobé era si el destino de estos personajes había sido más o menos afortunado. Porque tenía la convicción de que si descubría que sus vidas habían sido desastrosas, desastrosas para ellos, no hablo de desastrosas desde un punto de vista exterior, no haría la película porque había aprendido a quererles durante el rodaje de Numas Presenta y no me permitiría hacer una crónica de desdichas, desgracias y de malos sucesos. Comprobé que más o menos sus destinos habían llegado a ser dueños de sus vidas, que tal vez seguramente sin duda, no habían cumplido sus expectativas de lo que querían tal vez hacer, pero al menos sí no habían hecho lo que no querían hacer. Y eso, en los tiempos que corremos todos, me pareció más que suficiente para estar muy contento y muy satisfecho. Y a partir de ahí empecé el rodaje de 20 años no es nada, que es lo que ahora veréis. Muchas gracias por estar aquí y hasta otra ocasión.